Vamos a la palabra del Señor, por favor, y vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante, por favor. Las buenas noticias. Gracias, mi hermano, muy amable. Las buenas noticias, eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense que cuando estamos en un discipulado, pues cuando estoy estudiando y estoy preparando los sermones, pues ya sabe, su pastor de repente se astraliza, ¿verdad? Y entonces me detuve, ¿verdad? Vamos a regresar a lo básico. Porque a estas alturas usted le pregunta a alguien, mira, ¿y tú sabes qué es el Evangelio? ¿Alguien que sabe qué es el Evangelio? Según la Biblia puede diferenciar lo que le están diciendo cuando no es el Evangelio lo que les están mostrando. Y entonces vamos a ver eso, vamos a ver las buenas nuevas. Vamos a aprender ahora un poquito de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas, y el próximo discipulado vamos a ver quién soy después de las buenas nuevas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo tenemos ahí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oh buen Dios y Padre nuestro, delante de tu presencia, Señor, estamos y te suplicamos, Dios, que nos hables al corazón. Enséñanos, Dios, ahora cómo determinar qué es el Evangelio, Señor. ¿Qué dice tu palabra que es el Evangelio, Señor? ¿Y por qué el Evangelio es tan importante? ¿Por qué se llaman las buenas nuevas? ¿Y qué tan bueno y qué tanta bendición puede traer en la vida de todos aquellos que deciden poner oídos y abrazar estas buenas noticias que vienen desde el cielo? Ayúdanos, Dios, a que como iglesia seamos siempre portadores de las buenas noticias, Señor. A que no le añadimos ni le quitamos a tu enseñanza, Padre, para que eso pueda traer salvación, no perdición, no descontrol, no desenfreno. No nos desviemos, sino que caminemos contigo hasta que vengas por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Espíritu Santo, toma control de lo que ahora vamos a hablar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, fíjense que como ya ustedes lo saben, yo sé que todo lo que vamos a hablar ahora prácticamente es un repaso, ¿no?, de lo que usted perfectamente ya conoce, pero el apóstol Pedro y Pablo también dice, recuérdales, ¿verdad? Y por repasar y repasar nadie se ha muerto, pues, ¿verdad? Al contrario, nosotros afirmamos, en derecho hay un adagio que dice que la redundancia es claridad. Es decir, cuando usted dice en un juicio subió hacia arriba, eso es una redundancia, pero en derecho no, es una claridad, ¿verdad? Entonces el repetir, el volver a decir, el volver a aprender, el volver a repasar, lo que nos permite a nosotros es asegurar el conocimiento, ¿verdad? El tenerlo firme, el tenerlo, sí es conocimiento básico, pero sin este conocimiento básico no importa todo lo demás. A usted no le importa el arrebatamiento si usted no es salvo, pues, ¿verdad? A usted no le importa el cielo
porque usted no va a estar ahí. Mejor estudie más, que es el infierno, para que vaya adecuándose ya a lo que se va a quedar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender, amados, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo de saber qué es lo que Dios ha dicho. Y entonces, Pablo ahora estaba hablando con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque Corinto estaba enfrascado en lo que son las lenguas, ¿verdad? Y con muchos hermanos están, principalmente los hermanos pentecostales, ¿verdad? O como aquí en Estados Unidos les dicen los pentecosteses, ¿verdad? Ya les llamamos pentecostales, los hermanos carismáticos, pues están bien metidos en eso, ¿verdad? Y que sin carismas así, sin este tipo de dones, pues no hay madurez, no hay sabiduría, y la Biblia no enseña eso. Pues Pablo, eso estaba hablando de los capítulos 12, 13, 14. El 13 pues habla del amor, ¿verdad? Y el 12 y el 14 habla de las lenguas, las reglas para las lenguas. Es chistoso, fíjese, porque todas las iglesias estas quieren hablar en lenguas, quieren participar de todo eso, pero ahí están clarito las reglas. No hay donde perderse, hasta el niño más chiquito entiende cómo son las reglas para las lenguas, pero vaya a una iglesia donde se habla en lenguas, nadie las cumple. Nadie las cumple. Entonces Pablo ahora viene y después de hablar todo eso, les dice en el versículo 15. Además os declaro, recuerde que la Biblia inicialmente no se escribió en capítulos ni versículos, era una carta. Entonces esto viene seguido a lo anterior, ¿verdad? Dice, fíjense que ahí en el capítulo 14, versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? Pero inmediatamente los quiere meter Pablo a lo que verdaderamente es importante. Porque Pablo se dio cuenta que estaban perdidos en otras cosas que no daban salvación. Es más, a la iglesia de Corinto, donde tenía todas las manifestaciones del Espíritu, el apóstol Pablo les dijo, ustedes son niños en la fe. Y si usted le pregunta a un hermano de estas iglesias, dirá que las lenguas y todo eso es sinónimo de madurez, y la Biblia no enseña eso. Entonces Pablo viene y los dirige a lo que verdaderamente es importante, y es lo que nosotros tenemos que afianzar. Y póngale mucha atención a lo que vamos a leer, amados hermanos, porque si nosotros no lo leemos bien, no lo entendemos bien, se nos puede pasar la noticia. Y la noticia es conocimiento. Para que usted pueda creer, primero su raciocinio captó. Usted tuvo que ser convencido. Y eso usted no puede apartar su mente de eso. No puede apartar su razonamiento. Los que hemos sido convertidos con todo y el razonamiento. No haga a un lado todo su razonamiento. No, sin razonamiento quedamos peor que los simples. Entonces nosotros somos personas volutivas, es decir, que tenemos voluntad. Y entonces para poder ceder nuestra voluntad tenemos que estar convencidos. Pues entonces dice la Escritura que el Evangelio, dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. O sea que Pablo les está diciendo, les recuerdo lo que ya les enseñé, no era nada nuevo. Y por eso yo entiendo también que todos somos creyentes, ahora los que estamos acá, pues esto no es nuevo, ¿verdad? Pero téngame paciencia, vamos a repasarlo y vamos a tratar de fijar aquellas cosas que quizás no están muy firmes, porque Pablo dice algo bien apremiante, amados. Así, bien apremiante, bien preocupante, que a todos nos debería de hacer pensar, porque si nosotros estamos aquí es porque creemos en Dios, amén, es porque creemos en Jesucristo, y es porque un día en esperanza creemos que vamos a estar en el cielo, amén. Si no, no sirve de nada. Amados, perdónenme, pero la bendición la podemos ir a rebuscar allá afuera. ¿Sí? ¿Se comprende eso o no? Sí. Amados, miren, mucha gente que no es creyente tiene unas casas, unos carros y hasta llenos de salud. Y el cristiano envidioso a las enfermaras, viejo, tal cosa, ¿verdad? Tienen. Y si usted a eso le llama bendición, esta gente abunda. Entonces, amados hermanos,
Todo comienza con esto y por eso es que usted tiene que poner atención. Ahí en Hebreos dice que al pueblo de Israel no le aprovechó oír la palabra por no ir acompañado de fe, o sea, por no haberlo creído. Y usted no puede creer algo que todavía no ha entendido. ¿Se comprende eso? Entonces dice, oiga bien, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea que el evangelio, la respuesta que usted tenga a estas nuevas noticias, le hace a usted, amados hermanos, recibirlo o rechazarlo. Cuando usted oye el evangelio, cuando usted oye la palabra de Dios, usted la recibe o usted la rechaza. Nadie se queda en medio. El que no lo recibe, lo ha rechazado. Le ha dicho que no al Señor. Y entonces dice, oiga bien, el cual también recibiste, en el cual también, ¿qué dice? Perseveráis. Pongamos por favor el texto. Estamos en 1 Corintios 15:1. Entonces, dice que si usted lo escucha, oiga bien, si usted lo escucha y usted lo recibe, oiga bien, si usted lo recibe, usted está capacitado para ¿qué dice ahí? Perseverar. Perseverar. Yo recuerdo los cristianos de antaño, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? Perseverando, decían los hermanos. Hoy solo decimos en bendición, pero antes decían los hermanos perseverando, perseverando, perseverando. Mire, amado, cuando nos toque partir, o sea, cuando nos muramos, pues, Dios quiera que cuando se refieran a nosotros, digan, ellos murieron perseverando, murieron en la esperanza. Porque si usted no reaccionó al evangelio, amados hermanos, usted no pudo perseverar. Y oiga esto, por favor, porque de repente esto le cuestiona aquello de que somos salvos por fe. Oiga bien, porque dice, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, oiga esto, por favor, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Cómo va a ser salvo? En el cual, oiga bien, por el cual asimismo, mire el texto, ¿cuál es la condición? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. ¿Es condicionante o no? Y después dice, si no, creíste en vano. Amados, mire, toda esta gente que rechaza el evangelio, o es más, y esto es peor, todos aquellos que no ponen atención al evangelio y dicen un sí por decir un sí, estos es imposible que verdaderamente reciban el evangelio. Y como no han recibido verdaderamente el evangelio, no pueden perseverar. Y al no poder perseverar, porque nunca recibieron el verdadero evangelio, ¿qué pasa? No son salvos. ¿Se comprende eso? Aquí no está diciendo que somos salvos por obra. Pero sí está diciendo que si usted entendió y lo recibió, usted está hecho para perseverar. Si no persevera es porque no lo recibió, porque hay personas que lo entienden y lo rechazan, no perseveran. Hay personas que no lo entienden bien y hacen una profesión de fe, repiten una oración, pero ¿qué pasa? Con los días ya no perseveran. ¿Por qué? Porque no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque no lo entendieron bien o decidieron rechazarlo. Se da cuenta que no es una salvación por obra, sino que la consecuencia de entender el evangelio, de recibir el evangelio, es perseverar. No, yo no soy salvo por perseverar, porque soy salvo, persevero. Al revés, ¿se comprende eso? Usted como creyente está hecho para perseverar. Y por eso, amados hermanos, cuando usted hable con alguien,
Preocúpese porque esta persona logre comprender. No se alegre porque va a recibir, por eso que ya es tarde. Es mentira, brother. Porque entre la oración y la salvación tiene que haber arrepentimiento. Y yo no puedo tener arrepentimiento si no tengo conciencia de estas buenas nuevas. Preguntas, quiero saber si hay preguntas. Porque esto es básico y peligroso, brother. No somos salvos por obra. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Quién no ha entendido esa diferencia? Ok. Entonces dice, por el cual, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Fíjense que hay una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Ese versículo 2 lo traduce así, mire, para que se logre comprender mejor. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto, o a menos que desde un principio ustedes nunca hayan creído. No me diga que este texto dice que somos salvos por obra. No. La perseverancia viene del nuevo nacimiento. Quiero decirle algo, la perseverancia viene de Dios. Dios nos sostiene. Y si estamos aquí hasta este momento es por su gracia. Pero es que sí, usted se ha podido esforzar porque Dios le ha dado la fuerza para hacerlo. Los que no conocen al Señor, aunque se enlisten en las filas del creyente, tarde o temprano ya no perseveran. Por eso es que Juan dice allá, ¿verdad?, que era necesario que se manifestara, que salieron de nosotros. Y era necesario que salieran de nosotros para que nosotros pudiésemos comprender que no eran de nosotros. Entonces, ahora ponga atención a esto. Las buenas nuevas, si hay buenas nuevas, implica que hay también malas. Y una buena noticia es en verdad buena cuando usted está en una mala situación. ¿Se comprende eso? Algo es bueno cuando nos hace falta. ¿Sí? Algo es formidable cuando lo viene a sacar de un lío. Entonces, ¿cuáles son entonces las malas noticias? Y las malas noticias no son nuevas. Eso es el estado del hombre. Busque por favor Romanos capítulo 1 versículo 18. No pierda 1 Corintios porque ya vamos a regresar a él. Romanos capítulo 1 versículo 18. El apóstol Pablo nos regala en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, todo lo que nosotros podemos ver para que todo hombre sobre la faz de la tierra quede totalmente desarmado en cuanto a creer que somos buenas personas, porque hay mucha gente que considera que son buenas personas. Más de alguna vez cuando hemos andado evangelizando me han dicho, no, mire, vaya a predicarle eso, vaya a hablar con los ladrones, con los estafadores, con los mentirosos. Nosotros somos buenas personas, no necesitamos eso. No tienen conciencia de la noticia que ya está en vigencia, de la mala noticia. Y por eso es que el Evangelio es buena noticia. Lo tenemos ahí. Oiga esto, vamos a leer unos cuantos versículos nada más. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la mala noticia? ¿Cuál es la mala noticia ahí? Está al principio. La ira de Dios. La ira de Dios. Y me dicen, no, pues que no, Dios no es un Dios airado. ¿Y qué dice ahí? Por eso es que usted se da cuenta que enojarse no es pecado. Airarse tampoco es pecado. Pero Dios le dice, ¿verdad? Ya Santiago dice, airaos, pero no pequéis. Si la ira fuera pecado, nosotros tuviésemos un Dios que es pecador. Es lo que usted hace con ese sentimiento. Y la ira de Dios es una ira santa. Pero ira al fin, brother.
Entonces dice, oiga bien, por favor. Se revela desde el cielo. ¿Desde dónde viene la ira? Desde donde vienen nuestras bendiciones, ¿verdad? Abre las compuertas, dice la Escritura, del cielo, y derramaré sobre vosotros ira hasta que sobreabunde. No, para el cristiano no, es bendición hasta que sobreabunde. Pero del cielo también viene la ira de Dios para aquellos que hacen a un lado el mensaje de Dios, la bondad de Dios, y ponen al frente y deciden cometer la injusticia. Y dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, oiga esto, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este versículo 19, regresemos al 19, está testificando que no hay nadie, no importa la esquina del mundo donde una persona se encuentre, Dios ha hecho que conozca no tanto el Evangelio o la Biblia, sino que conozca que Dios existe y que su voluntad está vigente en el corazón de todo hombre. Y eso es lo fregado, amados. Porque cuando usted no conoce, lo podrían perdonar, ¿sí o no? Pero como aquí dice la Biblia, todos conocen mi ley, todos conocen mi voluntad. Y no está hablando de los 10 mandamientos. Amados hermanos, ¿por qué? Porque el pecado comenzó desde el Génesis, ¿sí? Y aunque no había ley, la gente moría. ¿Y por qué moría la gente? Porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que había pecado en el mundo aunque no hubiese ley escrita. ¿Por qué? Porque Dios da a conocer su voluntad. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué dice de lo que de Dios se conoce? Porque aún que usted se aprenda toda la Biblia no manifiesta todo de Dios. Dios es infinito. ¿Dios es cómo? Infinito. Ni cuando estemos en el cielo vamos a saber todo de Dios. Pero sigamos. Entonces dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, mire que dice, no dice más o menos se entiende, sino que dice claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en la creación del mundo, en ese tiempo, ¿dónde estaba Moisés? ¿Quién trajo la ley? Moisés. No había esa ley, pero Dios había puesto en el corazón de los hombres que entendieran. Entonces, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amados hermanos, el no conocer a Dios es una cuestión moral. El hombre no conoce de Dios porque no le da la gana conocer de Dios. No quiere saber de Dios. Desde el principio hasta la fecha, el hombre no quiere saber de Dios. Los que hemos venido al Señor, amados hermanos, seamos conscientes, hemos venido después de un montón de problemas, de situaciones. Dios nos ha traído a la mayoría con el brazo torcido. O sea, en otras palabras, Dios nos ha traído. Porque del hombre no nace conocer a Dios, querer de Dios. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y etcétera, ¿verdad? Ahí está, mire, yo le invito, por favor, que usted pueda leer todo ese capítulo 1. Y entonces dice, vamos al 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, Dios hace entender a todos los hombres de su juicio, que los que practican tales cosas, ¿cuáles tales cosas? Todo lo que dice ahí atrás. Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. O sea, el impío, amados hermanos, se alegra cuando el otro vive también impíamente. Y mire, y baila de alegría cuando hace que los cristianos participen en todas sus parrandas, brother. Se burlan, se ríen, se mofan. Porque ese no es lugar para un creyente. Entonces,
Esa es la mala noticia. Ese es el estado del hombre. Ahora busque Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Le déle vuelta a la página. Romanos 3, 23 dice así, mire. Dice, por cuanto todos, ¿qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué les costaba? El versículo siguiente. Estamos en, por cuanto todos pecaron, al 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, no tienen que hacer nada, solo venir a Dios. Y ese es el estado del hombre. Ahora busque Romanos 6, 23. Recuerde que estoy dándole a usted las malas noticias. Estas noticias ya están completamente vigentes y activas en el corazón de todo ser humano. Romanos 6, 23. Oiga lo que dice, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es revelado para todas las personas, no es así, pero su corazón está metido en pecado y su vida, amados hermanos, su vida manifiesta, su deseo manifiesta su destino final. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. Ahora busque por favor Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Espero, amados hermanos, que cuando usted hable del Evangelio, hable de Dios, no solamente le vaya a decir a las personas, si Dios es bueno, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sacarte de los problemas, Dios te quiere dar una vida, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Sí, el plan maravilloso de Dios es que si no crees te vas al infierno. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿O no es el plan de Dios eso? Ese es. Entonces, amados hermanos, si usted quiere causar un cisma en el corazón, porque siempre que nos convertimos, amados, hay un cisma previo, dígale eso. Yo no sé, a veces quizás han tenido una jornada completa evangelizando y nadie ha dicho infierno, brother. ¿Será? ¿Ah? Eso, así tiene que ser. Que no le dé pena. Que no le dé vergüenza, porque usted lo está librando de la llama del infierno. Allá él si decide entregar su corazón al Señor. Efesios, oiga bien, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y vea por favor, previo, esto es la parte segunda, oiga bien, es como está la naturaleza y la vida del hombre. Efesios 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados. Amados hermanos, ese es el estado del hombre. Y si usted disfraza ese estado, usted no está dando bien el mensaje. Si usted solo habla de la bendición y al que no le interesa esa bendición, no va a recibir el mensaje, pero yo le aseguro que todos sabemos que estamos en pecado ahora. Todos tenemos conciencia de pecado. Pero corazón de arrepentimiento no tenemos tan fácil hasta que Dios actúe. Y por eso es que Dios nos manda a volver a su palabra. Ahora, volvamos a las buenas nuevas, por favor. Dice, estamos en 1 Corintios 15, 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Amados, qué tremendo va a ser, ¿verdad? Aquellos que nunca se convirtieron, brother, pero eran buenos compañeros de iglesia. Y le llamamos hermanos por mucho tiempo, pero su corazón nunca se arrepintió. No tenían una verdadera relación con Dios, no habían deseos de orar, nunca leían la Biblia, se congregaban por venir a ver a los hermanos o a una hermanita o a un hermanito, ¿verdad? Le caía bien el pastor. Mire, eso me preocupa a mí. No que le caiga bien a alguien, no, sino que venga alguien que no es creyente, que escuche la palabra y se vaya bien contento, pero no quiera nada con el Señor. Y quiera venir otra vez. Es que está bien bonito, ¿verdad? Y escuche la palabra, ay, qué bonito predica el pastor. Y no pasa nada, brother.
y viene otra vez a que lo regañe el pastor y se va bien contento, pero no quiere nada con Cristo. Vino en vano. O sea, mire hermano, la casa, la salud, todo eso, eso aquí no importa. Estamos hablando de la eternidad. Y cuando estemos en el cielo o cuando ya estés tirando, ya sabe que es verdad, ya, la última, no le va a importar la deuda, brother. No le va a importar la casa, el carro, no le va a importar nada de eso. Si Dios le da oportunidad de morirse despacito, brother, porque hasta eso es gracia, brother. Hasta eso es gracia de Dios. El poder meditar en su estado espiritual y en su destino espiritual, Dios no se lo concede a cualquiera. Solo a los que Él quiere. ¿Por qué? Yo no sé. Tendré misericordia de los que tengan misericordia. Hermano, mire, alguien que no conoce al Señor y de repente tiene un proceso de cáncer de 1 año y en ese año tiene la oportunidad de arrepentirse, recibe al Señor y vive para Cristo el tiempo que le queda de la manera que puede. ¿El cáncer qué fue? Bendición. Cuando estemos en el cielo, si tenemos memoria, le vamos a dar gracias a Dios la razón por la cual nos llevó a Él. Desde esta perspectiva es bien difícil. Entonces, oiga, ven, dice la buena nueva, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál dijimos que era la noticia vieja o la noticia mala? Que somos pecadores. ¿Y el pecador para dónde va? Que no conoce a Cristo, porque todos somos, en esencia todos somos pecadores, pues ya somos cristianos, pero somos pecadores. Pero aquellos que no se le han perdonado sus pecados va para el infierno. Así, la persona que no está en Cristo, sino que está en sus pecados, va para el infierno. No hay vuelta de hoja. Y entonces dice, oiga, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme, ¿qué dice? Ahora le pregunto yo, aquí está hablando Pablo en Corinto. Cuando se escribió Primera de Corintios, ni siquiera los evangelios estaban escritos. ¿A qué escritura se refería Pablo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento narró la muerte del Hijo de Dios. Era algo que venía narrado para que se cumpliera. Por eso es que Mateo es tan importante para los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo es un evangelio que trae todas las profecías y se los presenta a los judíos. El judío escucha la profecía y puede ver la vida y la muerte y la resurrección de Cristo y los hechos de Cristo y pueden relacionarlo. Para nosotros es un poquito más difícil a menos que conozcamos el Antiguo Testamento. Entonces, amados, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, busque Isaías, como nos dice el hermano José, busque Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 4 y 5. Oiga esto, por favor. Murió Él por nuestros pecados. 55, 4 y 5. $53, por favor. Oiga esto, por favor. Isaías 53. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, ¿de quién? De Dios, y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién lo castigó? Dios. Es increíble, ¿verdad? Porque estamos hablando del justo. Pero si Dios derramaba su castigo sobre nosotros, no había manera de redención, porque estábamos llenos de pecado. El precio lo tenía que pagar un justo. El justo Cristo.
Porque nosotros, amados hermanos, podríamos morir 1000 veces y nunca podríamos pagar la ofensa que se le ha hecho al Señor. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, volvamos por favor al texto. Por eso es que no pierda 1 Corintios. Dice, versículo 3, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Le quiero regalar 2 textos, si usted los quiere, ahí van a quedar en el video, no los vamos a buscar. El Salmo 16, versículos 8 y 10 y Oseas 6:2. Amados hermanos, miren, ahí aparece cuando que Cristo su cuerpo no iba a tener corrupción y que Él iba a ser levantado al tercer día. Narrado desde el Antiguo Testamento. O sea, para el judío no había dónde perderse, pues tenía que escuchar oiga, ese mensaje no solo, y esto, amados hermanos, ese mensaje no solo se escucha, hay que creerlo, hay que recibirlo para poder perseverar. Cuando usted recibe ese mensaje y cuando usted cree, entonces usted es salvo. Y como es salvo, usted persevera. Si no persevera es porque no lo creyó o creyó algo equivocado y se pierde. Nosotros creemos, amados hermanos, que una persona que es salva lo será toda para la eternidad. Por eso es que se llama vida eterna, no se llama vida por poquitos. Es una vida eterna. Y entonces, la respuesta, oiga bien, la respuesta que nosotros demos a ese mensaje determina para dónde vamos nosotros. Y fíjense que es un mensaje que tiene testigos oculares, es decir, personas que vieron esto. Para nosotros, ya todas las personas que vieron se murieron. Pero cuando Pablo estaba escribiendo esto, no, oiga lo que dice, por favor, dice, versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oiga esto, y que apareció a Cefas. ¿Alguien sabe quién es Cefas? ¿Es un primo que viene? No, es Pedro. Cefas le dice el Señor. ¿Ah? Es Pedro. Y entonces oiga esto, el Señor resucitado se le apareció ¿a quién? A Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que lo vieron los discípulos, lo vieron las mujeres y lo vieron 500 hombres a Cristo resucitado. Y amados hermanos, cuando usted piensa en la vida de cómo esta gente cambió su vida hasta morir, entregar su vida por algo que ellos habían visto, es que usted dice, no puede ser así nada más. No fueron engañados, entregaron sus vidas. Y entonces dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, Pablo les está diciendo, si ustedes corintios no creen, todavía hay un montón de gente que vio a Cristo resucitado, vayan y pregúntenle. Que les testifiquen que ellos mismos vieron a Jesucristo. Después dice 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, la palabra abortivo, amados, si ahora piensa usted en un abortivo, es algo para abortar, ¿verdad? Es algo para pues sí, evacuar el bebé o lo que sea que se quiera abortar. Pero en la Biblia no. El abortivo se ocupa de 2 maneras. Cuando Job, después de que le pasó y que murieron todos sus hijos, Job dice, ya en Job 3:16 dice, ¿por qué no fui un abortivo? Es decir, ¿por qué no fui un niño que nunca vi la luz? O sea, un niño que nací muerto. Así le dolía a Job todo lo que estaba sufriendo. Pero en el apóstol Pablo lo que está diciendo, que él nació, no sé si se va a entender a esta palabra, a destiempo. Nosotros decimos distiempo, ¿verdad? No es destiempo es la palabra, que no nació en el tiempo indicado, que él tuvo nació muy prematuro o nació muy tarde, porque Pablo
no pudo ver al Señor en su ministerio. De hecho, el apóstol Pablo es menor que el Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, yo como un abortivo, yo como que nací antes o que como nací después, no nací en el tiempo indicado para poder conocer al Señor. Eso es lo que dice cuando es abortivo. Entonces, amados hermanos, yo quiero que comprenda esto, pues, por favor, que el Evangelio, mis queridos hermanos, es una noticia nueva y es una noticia buena. Claro, a esta altura son 2000 años de haber comenzado el Evangelio. Pero, amados, es una noticia que se contrapone a la noticia de la condenación, del estado natural del ser humano sin Dios. El Evangelio, las buenas nuevas, se contrapone a eso. Y por eso, amados, es que es tan importante que usted hable, que usted abra sus labios y hable de Cristo. Deje de hablar de todas esas tonteras que se hablan en las redes sociales, etc. Hable de Cristo. Rescate a aquellas personas que no conocen al Señor y que van derecho al infierno. Ahora, cuando nosotros, oiga bien, y aquí quiero explicarle cómo es que usted y yo perseveramos en estos pocos minutos que quedan. Porque la verdad, cuando yo me pongo a pensar quién fui y quién soy, no sé cómo he llegado hasta esta fecha, sin hacer lo que antes hacía. Sencillo. Piense, por favor, ¿cómo es usted? Piense, por favor, cómo era antes. Espero que haya diferencia, brother. Porque si usted me dice, bueno, yo fui un chabacán, pastor, yo fui un ladrón, yo fui un mentiroso. ¿Y ahora cómo es? Hoy soy chabacán, hoy soy ladrón y mentiroso. Pues algo ha fallado, brother. Algo ha fallado. Entonces se da cuenta que es imposible para nosotros en nuestra fuerza poder perseverar. ¿Estamos claros con eso, sí o no? ¿Cuántas tentaciones llegan a nosotros todos los días? Y yo quisiera decir, sí, pero a ninguna caemos a un montón, brother. ¿O solo a mí me pasa? Si yo, que soy el pastor, caigo en muchas tentaciones, brother, no sé por dónde estará usted. Si Pablo decía ya en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, lo que yo quiero hacer, o sea, agradar a Dios, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso le pasaba a Pablo. ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde queda usted? Entonces no podemos pensar que solo recibimos al Señor y realmente ya estamos capacitados para perseverar 100%. Y aquí el Señor que me deje solo porque ya tengo todo lo necesario. Hermano, tampoco se engañe. Porque a partir de ahí comienza el trabajo de Dios en nosotros. Ahora, yo quiero explicarle esto, pues, porque, y quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Aquí vamos a ver que el Señor Jesucristo actuó en nosotros de dos maneras. Oiga bien, de dos maneras. Y póngale atención a esto, por favor. Porque mucha gente no quiere acercarse al Señor porque dice, es que yo cuando me acerque al Señor, yo quiero ser serio, no le quiero ser hipócrita al Señor, yo no quiero jugar con Él. ¿Cuántos han escuchado eso? Si yo hubiera dicho eso, nunca me acerco, brother. Yo no me preocupé si iba a caer o no iba a caer, yo necesitaba a Cristo. Bendito sea el Señor que ese pensamiento no se me vino por la mente. Brother, porque como era abogado, le aseguro que me viene ese pensamiento y me pongo a cuestionar y no voy. Entonces, ahora, mire lo que dice, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, ¿pero cuándo? Ahora, aparte de la ley, ¿qué se entiende por aparte de la ley? Adicional, ¿verdad? Separado de la ley, no con la ley. Dice, oiga esto, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Ahora entienda la justicia que es de Dios ahora. Porque usted dice, Dios te va a hacer justicia, ¿verdad? Pero usted lo que está clamando es juicio para el amigo, para el hermano. Pero ahora la justicia de Dios que está verdaderamente vigente es esta. Un día vendrá la ira de Dios, brother. Va a caer en este mundo y va a caer sin misericordia, porque el tiempo de la misericordia habrá terminado. Pero vea, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, en el Evangelio realmente, aunque son nuevas noticias, es una nueva noticia
anunciada desde el Antiguo Testamento. Versículo 22, oiga esto. La justicia de Dios, mire qué dice. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso cargar a Cristo en lugar suyo. ¿Por qué? Porque usted no podía detener el juicio de Dios. No podía recibir el juicio de Dios y salir limpio. No se podía. Para podernos salvar, tenía que recibirlo a alguien que estaba apto para recibirlo y para pagar el precio. Por eso es que se presentaban animales tras animales. ¿Por qué? Porque ningún animal pagaba el precio. Ninguno. Y aún una persona podía morir y no pagaba el precio, porque solo Cristo, quien era perfecto y puro, podía pagar el precio. Así como era Adán. Adán no tenía pecado. El primer Adán, dice la Escritura, Romanos también habla del segundo Adán, que es Cristo. Por eso es que el Señor Jesucristo no era hijo de José y María, sino que María solo fue un vaso donde el Espíritu Santo se posó y ella quedó embarazada para que el niño no naciera de la unión del hombre y la mujer, sino que viniera de Dios para que naciera limpio, sin pecado, y Dios pudiese descargar su justicia en él para que pagara el precio y Dios quedara satisfecho de la ofensa por el pecado. ¿Se comprende lo que estoy hablando, amados? Mire, hermano, si usted comprende lo que yo estoy hablando ahora, usted va a poder presentarle el Evangelio con más certeza y más profundidad a cualquier persona. Entonces, pongamos el texto, por favor, de nuevo. Estamos en Romanos 3:22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? ¿Para todos los que se esfuercen? Primero dice que la justicia viene por la fe, ¿sí? ¿Por la fe en quién? En la Santísima Biblia. Sí, en la Santísima Biblia, sí, ¿verdad? Es que así me enganchó un hermano. Y bueno, dejemos eso. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Y por qué era importante? ¿Y por qué nos incluye a todos? Porque mire que dice el siguiente, porque no hay diferencia. Por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos y gentiles, no importa. Todos están en pecado, ya no importa. Y por eso es que era necesario una vida diferente, una vida que venía de Dios, que pudiese contener el poder de Dios. En 3 horas, Cristo recibió el poder de la condenación. Del poder de Dios, de la ira de Dios, y con 3 horas en un cuerpo perfecto, en un Dios todopoderoso, pudo aplacar, pudo pagar la ofensa que se había hecho al Dios majestuoso y santo que nosotros tenemos. Pongamos el texto, por favor. Oiga esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es que en Cristo Jesús. O sea, es un regalo, es su gracia. Mire, hermano, es que yo tuve fe. La fe es un don. Oiga, la fe es un regalo de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros cuando Él nos dio vida? Muertos. ¿Y qué hace un muerto? Nada, nada. ¿Y de dónde vino la vida? De Dios. ¿De dónde vino la fe? De Dios. ¿De dónde vino el arrepentimiento? De Dios. Y por eso es que es por gracia. Pongamos el texto, por favor, y no lo quites. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es un favor inmerecido. Gratuito es que no cuesta nada. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la primera parte de lo que Cristo hizo es morir por nosotros, pagar el precio. Pero si Dios me perdona mis pecados y le dice como a la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿cómo le dijo? Vete y no peques más. ¿Esa mujer se fue salva? No lo creo. A esa mujer no la mataron. ¿Y nadie te condenó? Nadie.
pues ni yo te condeno. No era el tiempo, brother. No era el tiempo. Esa mujer tenía que arrepentirse. Tenía que reconocer a Cristo como quien era. Y entonces si Dios nos salva, nos perdona y nos deja así, ¿cuánto hubiera tardado usted en volver a pecar? Vamos a ver el más santo. ¿Cuánto hubiera tardado? ¿Ni a gloria? ¿Ah? Nada, brother, nada. De seguro que vamos a salvo y no me va a dar otra bendición. De entrada pecamos. Entonces, si solo nos perdona los pecados, no salimos de nada. Entonces, la segunda parte de la gracia de Dios está en Romanos capítulo 5, versículo 10. Hermano, mire, esto es básico, pero ya no se ve, brother. Oiga lo que dice. Porque entienda eso. Cuando alguien dirá, no, yo nunca he sido enemigo de Dios. No, a mí los cristianos me caían bien. La Biblia dice que éramos enemigos. Y si la Biblia dice que éramos enemigos, brother. Y no es tanto su actitud hacia Dios, es la actitud de Dios hacia usted. Usted cree que haya tontera, pero es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es paja, brother. ¿A quién manda al infierno? Al pecado. ¿Al pecador? Sí, te la regué. Bueno, eso es mentira, brother. Eso no es así. Eso lo dijo Gandhi. Y Gandhi no era creyente, brother. Así es que no crea todo lo que vaya a la Biblia y aprenda Biblia y consuma Biblia y hable Biblia y crea la Biblia, brother. Entonces dice, oiga, porque si siendo enemigos, oiga esto, fuimos, ¿qué dice? Reconciliados, por eso Dios estaba enojado con nosotros y nosotros enemigos de Dios. Cuando Cristo murió, vinimos a un concilio. Por eso es que cuando dice el cristiano, y fíjense, por eso es que el reconcilio no es muy bíblico. No es muy bíblico. Pero está bien, ¿verdad? Porque pues sí, es un sentimiento de que vuelvo y otra vez. Porque nosotros fuimos ya reconciliados. Mire pues, porque Dios estaba enojado con nosotros. Y si usted no está enojado con alguien, no hay por qué reconciliarse. ¿Sí o no? Vaya, entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿por qué fuimos reconciliados? Por la muerte de Cristo, fuimos reconciliados con Dios. Y porque yo me retiré del Evangelio, ¿Cristo ya no murió? ¿Cómo no? Dios no miente, Dios no se retrae de su palabra. Si Dios nos escogió, Él sabía que íbamos a pecar. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él sabe lo que somos. Y ese es amor, brother. Porque sabiendo lo que somos, de todos modos nos perdonó. Eso es como la esposa que sabe que el marido le va a ser infiel y de todos modos lo recibe. Olvídense de esa imagen, por favor. Dice, oiga esto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, oiga esto, mucho más, estando reconciliados, ¿cómo estamos nosotros? Reconciliados. Seremos salvos por su vida. Ve aquí una cosa, reconciliados, salvos por la vida perfecta de Cristo. Aquí viene una palabra que se ocupa mucho en derecho y esto se llama imputación. No es mala palabra, hermanos. Diga conmigo, imputación. Imputar es agregar a alguien o atribuir a alguien una conducta inadecuada. Es agregarle a alguien algo, atribuirle a alguien algo. Entonces, nosotros como éramos y somos pecadores, porque cuando usted, mire, cuando dice, ¿usted qué era y qué sigue siendo? Pues eso casa así, pues, ¿verdad? Entonces, somos pecadores. Entonces, ¿cómo es que Dios nos reconcilia? No soy perfecto, sigo pecando, pero la vida de Cristo, Él vivió 31 años y medio cumpliendo la ley de manera
perfecta, de manera perfecta. No hay ni siquiera nada que se pueda decir de Cristo. Él retó a los fariseos y les dijo, ¿acaso ustedes, y a los fariseos que lo odiaban y que lo querían ver muerto, ¿acaso ustedes me pueden redarguir de pecado? O sea, ¿me pueden ustedes acusar de un pecado? ¿Y qué hicieron los fariseos? Se quedaron callados, porque no le conocieron un pecado, porque en Cristo no se halló pecado alguno. Entonces, mi pecaminosidad, yo se la trasladé a Cristo. ¿Cuándo se la trasladé a Cristo? ¿Aló? ¿Cuándo fue eso? Oiga, pero ¿en qué momento para Cristo? En la cruz. ¿Por qué murió Cristo? ¿Los pecados de quién llevó Cristo? Entonces a Cristo le imputaron mi vida pecaminosa. Y a mí Dios me imputa, me atribuye la vida perfecta de Jesús. Y por eso es que yo fui reconciliado con Dios. Pero el reconcilio no me sirve de nada si no tengo una vida perfecta. Pues no es mi vida perfecta, es la vida perfecta de Jesús, la que me hace a mí y me mantiene por la eternidad salvo. De otra manera, no se puede. Ahora, entonces, pastor, ¿quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana y sigo siendo salvo? Mire, brother, si usted tiene ganas de armar un relajo y seguir, vuelva a revisar su salvación, por favor. Porque muy probablemente usted no ha nacido de nuevo. Porque dice Juan, quien tiene ese pensamiento, oiga esto, se purifica a sí mismo. O sea, quien tiene un corazón redimido, busca vivir como Dios dice que se debe vivir. ¿Perfectos? No, por Dios, no. Pero Dios sabía, y en la sabiduría de Dios, sabía que una sola muerte iba a ser por gusto. Pero una vida poderosa. Y fíjense que murió y resucitó de tal manera que la vida poderosa solo se detuvo por un instante. Y ahora Cristo vive y vive para siempre. Y por eso es que mi salvación, oiga esto, y con esto termino, mi salvación está firme en Cristo. Pastor, ¿y alguien como yo? No, yo le voy a hacer otra pregunta más gruesa. ¿Y alguien como yo, brother? ¿Cómo puedo ser salvo? Creyendo en Cristo. Primero reconociendo que soy pecador. Reconociendo que yo no puedo salir de esta condición. Arrepintiéndome de mi vida pecaminosa y entregándole mi vida al Señor. Para que Dios, la muerte que Cristo entregó en la cruz del Calvario, con esa se paga mi pecado. Y la vida indestructible de Cristo me sea atribuida a mí. Y amados hermanos, cuando eso pase, caminamos hasta el cielo, ¿verdad? Sin caída. Esas son las buenas nuevas, amados. Esas son las buenas nuevas. Y cuando caminamos en Cristo, amados hermanos, gozo, alegría, aún en medio de las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque su problema más grande ya está resuelto. Y todo lo demás, dice la Escritura, que ¿cómo viene? Por añadidura. Su bendición más grande, créanlo, a la par de la salvación, a la par de la entrega de Cristo por usted, es una añadidura para usted. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Pasen, por favor.